Yo guardaré mi nombre en anonimato para poder compartirles esta historia. Ya ustedes juzgarán si lo que ocurrió se debió a la brujería o simplemente fue cosa del destino. Yo vivía en una colonia pobre, donde siempre existió la carencia y la falta de apoyo por parte del gobierno, así que la delincuencia era parte del pan de cada día, incluso hasta la fecha lo sigue siendo. Yo en aquel entonces era un adolescente, y mi madre siempre me inculcó que no debía meterme a ningún tipo de pandilla, ni nada de esas cosas relacionadas con delitos o drogas. Ella siempre me decía que yo debía esforzarme por ser una persona de bien, y que algún día debería salir de aquella cloaca de pobreza y carencias. La razón era porque mi hermano el mayor había sido arrebatado de esta vida a causa de estar metido en lío de drogas y pandillas. Él quiso salir de la manera más fácil de la pobreza. Sin embargo, él tuvo una cruel muerte que le dolió mucho a mi madre. Yo quería mucho a mi mamá, porque ella siempre nos cuidó a mis hermanos y a mí. Ella siempre luchó por trabajar y por sacarnos adelante. Ella nos dio la mejor vida posible, todo lo que estaba en sus manos. Y pese a que nunca tuvimos lujos, siempre tuvimos lo más valioso de la vida, un amor de madre. Recuerdo que ella siempre tuvo trabajo, nunca nos faltó comida en casa. Ella se encomendaba mucho a Dios y también a la creencia en la brujería. En la colonia donde vivíamos había una mujer llamada Chelita, y de vez en cuando mi mamá nos llevaba para que nos diera nuestras limpias y para que le hiciera alguno que otro trabajito a mi mamá, con la finalidad de que nunca le faltara trabajo ni salud. Nosotros le teníamos mucha fe a esa señora Chelita, porque mi mamá nos pedía que siempre confiáramos en ella, y lo hacíamos, porque la mujer era muy amable. Pero cuando uno la contemplaba bien, se veía que no solo había bondad en sus palabras, sino que en sus ojos se podía ver una maldad, una oscuridad que me provocaba en ocasiones mucho miedo. En sus arrugas se podía ver también que muchas experiencias quizá no tan buenas habían marcado la vida de la mujer. Yo dentro de mí sabía que doña Chelita podría ser capaz también de hacer cosas muy malas con sus poderes, porque sabía que la visitaban de todo tipo de personas para solicitarle ayuda. Mi madre trabajaba haciendo de todo, y en ocasiones lavaba y planchaba ropa ajena con los vecinos. Por lo tanto, muchas veces le tocaba andar de abonera, cobrando su trabajo de casa en casa. Sin embargo, en aquella colonia aquello era muy peligroso, y una ocasión, un vecino que era un drogadicto y ratero, al cual recuerdo perfectamente, porque le decían el Jeras, ese ladrón aquella tarde estuvo cazando pacientemente a mi madre, esperando a que recibiera todos los pagos que los vecinos le darían, y en el momento que la vio más vulnerable, se acercó y la atacó para asaltarla. Mi madre se resistió al asalto, y por consecuencia, el Jeras se puso muy violento con ella. Le dio varias patadas y un golpe en la cara que la desmayó, haciéndola caer brutalmente al piso. Algunos de los vecinos que iban pasando no quisieron ayudar, porque sabían que el Jeras era de temer. Él ya había matado a varias personas en asaltos, y la policía nunca le había hecho nada. Se decía que el Jeras era el conecte que les entregaba la mochada que pedían a los delincuentes para dejarlos trabajar. Aún así, muchas personas gritaron, y cuando el Jeras ya no estaba, todos corrieron a auxiliar a mi mamá. Ella estaba grave. La caída al piso le hizo que se golpeara muy fuerte la cabeza, y eso la llevó a que no pudiera levantarse de la cama en varios días. A mí me dio mucho coraje que el Jeras le haya hecho eso a mi madre, así que, cuando pude, salí a la calle a buscarlo para poder vengar a mi mamá. Cuando por fin lo encontré, él estaba junto a un árbol como siempre, fumando marihuana y cristal. Yo me acerqué con un palo en la mano y le reclamé que no tendría yo piedad y que lo mataría si fuera necesario. Lamentablemente yo no sabía pelear, y el Jeras era mucho mayor, así que él con facilidad me quitó el palo y me dio un par de golpes muy fuertes. Me lastimó bastante.
De no ser porque llegaron unos vecinos ya señores a pedirle que se detuviera, estoy seguro que el Geras me mata en ese mismo instante, pues si estando bueno y sano, él era el demonio en persona. Estando drogado, él era capaz de acabar con la vida de quien fuera. Yo me fui arrastrando una de mis piernas que estaba muy lastimada por los palazos que me dio el Geras. Uno de los vecinos me sirvió de apoyo para poder llegar caminando a casa. Antes de entrar a mi casa, algo sentí muy raro dentro de mí y me hizo voltear hasta el fondo de la calle, donde había una imagen oscura y quizá hasta sugestiva, en la que doña Chelita seguro había observado toda la escena de la pelea y con sus manos me hacía una sutil señal de que fuera a visitarla. Del miedo que yo sentía por la pelea con el Geras, no sabía yo si estaba alucinando o de verdad doña Chelita me estaba llamando. Ella nos quería mucho a mis hermanos y a mí, porque desde niños nos hacía las limpias, y ella sabía que tanto yo como mis demás hermanos nunca andábamos en pleitos ni en problemas con los vecinos. Creo que eso le conmovió a doña Chelita. Yo no sabía a quién pedir ayuda, así que, haciendo caso a aquella señal que doña Chelita me hizo, recurrí a ella para desahogarme un poco, contándole todo lo que había pasado. Esa mañana yo llegué a su casa y toqué a la puerta. La mujer me invitó a pasar. Muy amable me ofreció un plato de huevo con jamón y té de canela. Yo no había comido desde el mediodía anterior, así que acepté. Las lágrimas se me salían de la impotencia y le fui contando mi sentir a doña Chelita. La mujer me pidió que ya no llorara, que ella podría intervenir si yo se lo pedía, y comenzó a explicarme algo. Quiero decirte, Ángel, que en ocasiones en la vida es necesario tomar decisiones fuertes que requieren asimismo un corazón de hierro, una templanza inquebrantable. Tú en este momento de tu vida estás ante una situación que requiere seas letal. Si no, ¿cómo vas a proteger a tu familia? Pero, más allá de tener que ser despiadado, es necesario que seas inteligente para atacar. Sé que apenas pasas los 15 años, pero ya es necesario que actúes como un hombre. Y eso no significa que llegues con un arma y le vueles la cabeza al enemigo, porque eso te hundiría en un hoyo más grande del que ya estás metido. Para fortuna tuya, yo estoy aquí para ayudarte, mi angelito. Tú sabes de mis poderes, y por el cariño que le tengo a tu madre, a tus hermanos y a ti, te ofrezco mi ayuda sin pedirte nada a cambio. Es lo más que puedo hacer. Sin embargo, tú debes decidir si quieres que hagamos venganza usando brujería sobre aquel que les ha hecho daño. Y te lo digo porque el peso de lo que le ocurra caerá sobre tu conciencia. ¿Qué dices, Ángel? ¿Estás listo para llevar ese peso en tus espaldas? Lo que decía Chelita era muy razonable. Yo debía actuar como un hombre, pero lamentablemente no tenía las fuerzas para acabar con aquel parásito que dañó a mi madre. Así que, con las agallas bien puestas, le dije a doña Chelita que sí, que aceptaba su ayuda, pues la ira y la sed de venganza alimentaban mi deseo de hacerle daño a aquel ladrón. Doña Chelita asintió y se metió a un cuarto oscuro, en el cual duró algunos minutos. Después de un momento de incertidumbre, ella salió y se acercó a mí con una actitud de misterio. En sus manos vi que ella traía una paloma. Al observar al animal, este se sacudía violentamente para tratar de liberarse, dado que doña Chelita la tenía atada de las patas y también del pico. Doña Chelita se sentó en la mesa y colocó la paloma justo enfrente de mí. Yo comencé a sentir miedo de ver que el animal luchaba por zafarse, pero aquello sería imposible. Yo podía ver en sus ojos el miedo. Extrañamente el animal y yo nos parecíamos mucho. Teníamos la misma mirada. Yo no estaba atado a esos hilos, pero el miedo me tenía atado e incapaz de vencer mis adversidades y mucho menos a mis enemigos. Yo observaba cómo doña Chelita puso un círculo de sal alrededor de la paloma y acercó una vela negra. Después le estuvo rezando y le roció un líquido extraño. Doña Chelita después se levantó de su asiento y se acercó a mí con el recipiente que contenía el líquido.
Ella me pidió que cerrara los ojos y que lo bebiera. Yo tuve que hacerlo, y así sentí el horrible sabor de aquello. No podría describirlo. Yo mantenía los ojos cerrados, y Chelita, colocándome una mano en la frente, me comenzó a rezar por cerca de 1 minuto. Después me pidió que abriera los ojos, y vi que en su mano tenía un afilado cuchillo. Por un instante me vino a la cabeza que ella me lo querría enterrar. Sin embargo, me lo puso en la mano suavemente y con su voz me decía: ¿alguna vez has quitado la vida de algún ser vivo, Ángel? Puedo adivinar que no es así. Te pido por favor que imagines que esa paloma que tienes enfrente se trata de tu enemigo al que quieres acabar. Visualiza que la muerte que le darás al animal es la muerte que recibirá aquel que les hizo daño. No lo dudes, confía en mí, esto funcionará. Yo no sabía qué hacer. No me sentía capaz de matar al pobre animal. Mi debilidad me impedía hacerlo. Yo no era tan malo como para quitarle la vida a una inocente paloma. Pero Chelita, al notar mis dudas, me dijo ya en un tono más retador: debes ser valiente, Ángel. Tienes que decidir. Piensa que si la paloma vive, tu madre, tú y los tuyos seguro morirán en manos de aquel ladrón, porque estoy seguro que aquel les volverá a atacar. Pero si matas al animal, estarás salvando a tu familia y a ti mismo. Piénsalo, Ángel, porque de eso se trata la vida, de tomar decisiones. Muchas veces no será fácil, pero estamos obligados a siempre decidir. Esas palabras de Chelita me dolían mucho. Me hacían sentir como un cobarde, y de solo imaginar que mi madre pudiera morir en manos del ladrón, en mi cabeza tomé valor, y pensando que el Geras debía recibir una violenta muerte, fue que sujeté al ave contra la mesa, y con el cuchillo de un tajo muy fuerte fue que le di en la cabeza. Yo vi cómo la cabeza de la paloma estaba separada del cuerpo pero unida por un elástico trozo de piel, el cual sin piedad corté, para así entregarle con mi mano a Chelita la cabeza de la paloma. Yo veía cómo vibraba el cuerpo del animal y la sangre brotaba a chorros, llenando la mesa e impregnando la sal que formaba aquel círculo de brujería con el que Chelita estaría sellando aquel pacto de muerte. No pude evitar llorar un poco. Lo que acababa de hacer de verdad me dolía, porque sabía que la vida a veces era injusta, pero era necesario vivirla para cuidar a mi familia, sobre todo a mi madre. Chelita me pidió que me marchara y que me llevara la paloma conmigo para que la dejara fuera de la casa del Geras y así pudiéramos sembrarle el mal. Chelita me agradeció por mi valentía y me pidió que me mantuviera tranquilo, que la magia haría el resto. Eso sí, no debía exponerme mucho a la calle en horas peligrosas hasta que las cosas se pusieran en orden. Yo le hice caso y me fui a mi casa para seguir cuidando de mi madre. De paso, sin que nadie me viera, dejé la paloma fuera de la casa del Geras. Mi mamá de verdad la estaba pasando mal y no había con qué llevarla al médico, así que solo la podíamos mantener con los cuidados que Chelita le estaba dando. Mientras tanto, yo traté de ser cauteloso y no salir mucho en los siguientes días. Yo confiaba en Chelita y en su brujería. Los siguientes días había un ambiente extraño en el barrio. Los días se volvieron nublados y se percibía la muerte en el aire. La cara de los vecinos proyectaba una tristeza muy profunda. Una noche yo me fui a dormir como cualquier otro día. Me metí en la cama y cerré los ojos. Yo no abrí los ojos para nada en toda la noche, pues estaba muy cansado por las desveladas de haber estado cuidando a mi madre. Por la mañana, cuando desperté, se escuchaban los ruidos de la muchedumbre que se encontraban amotinadas afuera de la casa del Geras, la cual quedaba al final de la calle donde yo vivía. Me asomé por la ventana y vi cómo algunas personas salían de su casa y se dirigían hacia la casa del ladrón. Seguramente algo malo había ocurrido y todos iban de chismosos a enterarse. Me puse la ropa y de inmediato bajé. Mi madre me pidió que no fuera, pero no le hice caso, así que salí de la casa apresurado.
Mi corazón latía muy fuerte de saber que quizá la brujería de Chelita ya había logrado su cometido. Cuando llegué me fui metiendo entre la gente hasta entrar por la puerta de la casa del Geras y por fin así enterarme de lo que estaba ocurriendo. En la escena la mamá del Geras estaba en el suelo llorando, con un par de moretones en su cara, como si alguien la hubiera golpeado, y un par de señoras estaban junto a ella consolándola, pues justo a 1 metro de distancia se encontraba colgado de una vigueta de concreto que sostenía las láminas del techo, el cuerpo sin vida del Geras. Yo lo miré a la cara y vi su expresión completamente vacía, como si no hubiera sido consciente de su muerte. A su piel se le había ido el color y en su boca había unas manchas de sangre ya secas y residuos muy pequeños de lo que parecían ser plumas de ave. En ese momento entré en shock porque me recordó la paloma que yo maté degollándola. Así fue que noté que los curiosos también miraban al suelo, justo donde se situaba una paloma muerta y sin cabeza. Es como si el Geras le hubiera arrancado la cabeza a mordidas. Y es que el mensaje era demasiado claro. Con eso, yo confirmaba que la brujería realmente había funcionado. Satisfecho con aquello, lentamente me retiré del lugar, mientras las demás personas seguían contemplando la escena de muerte en espera de que las autoridades llegaran a llevarse ese cuerpo y hacer las averiguaciones correspondientes. Yo no sentía culpa, al contrario, sentía alivio de que esa rata maldita hubiera partido de este mundo, y aunque no era la única en el barrio, era la que más miedo nos provocaba. Cuando pasaron los días, la mamá del Geras contó lo que pasó esa noche de la tragedia. La mujer contó con las vecinas que aquella madrugada el Geras estaba muy drogado y violento, pues se le había terminado la droga y quería ir por más. Su madre lo trató de detener, pero este le dio 2 golpes en la cara que la dejaron casi inconsciente y muy lastimada. La mujer, con la poca cordura, pensó que su propio hijo acabaría con ella. Sin embargo, antes de que éste la siguiera golpeando, ésta vio cómo de la nada una sombra con silueta humana jaló a su hijo y lo arrastró contra su voluntad, sacándolo de la casa. Aquello parecía un espectro demoníaco, el cual arrastró el cuerpo del muchacho hasta llevarlo a un baldío oscuro justo detrás de su casa, en el que se perdió prácticamente por más de 1 hora. La mamá del Geras se quedó muy asustada. No sabía si aquello había sido real o no, así que se quedó mejor recostada en su habitación, encerrada, por el miedo a que su hijo regresara y le atacara de nuevo. Y a causa de los golpes, ella estaba muy debilitada y se quedó dormida profundamente. Al parecer, lo que el Geras vio en aquella entidad que lo atacó y que lo sumergió en la oscuridad del barbecho hizo que perdiera la cabeza y también las ganas de vivir. Solo él sabe lo que aquella entidad le mostró y por qué le habrá causado tanto miedo. La gente se preguntaba quién lo había atacado, pensando en que quizá había sido algún rival de pandillas o algo parecido. Sin embargo, yo sabía la verdad de todo lo que estaba detrás de su muerte. Eso sería algo que solo Chelita y yo sabríamos. Su muerte le dio un poco de tranquilidad al barrio. Muchas personas agradecían que él ya no estuviera, porque su presencia lo único que hacía era traer miedo. Conforme pasó el tiempo, yo me esforcé junto con mis demás hermanos para sacar la casa adelante, pues mi madre ya estaba muy cansada. Años después, pudimos comprar otra casa con los ahorros de toda nuestra vida y llevamos a mi madre a vivir ahí, donde pasó sus últimos años de vida. Ella ya no está con nosotros. Sin embargo, ese amor que nos dio mi madre, y su buen ejemplo sobre todo, nos llevó siempre a luchar por hacer las cosas lo mejor posible, a ser hombres de bien, y sobre todo a nunca rendirnos. Hasta la fecha no he tenido que recurrir a la brujería para solucionar algo, pero es de saberse. No dudaré en usar el poder de la oscuridad para acabar con quien sea que quiera dañarme a mí o a mi familia.